hermanos, como habíamos hablado en una anterior oportunidad, vamos a comenzar con los estudios. Vamos a tratar de ir entendiendo, de ir razonando juntos todo lo que se refiere a lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, lo que comúnmente se conoce como la Biblia. Y para ello me parece que lo más indicado es dar inicio por el nombre. Nosotros conocemos a este libro tan importante para toda la humanidad, el libro más vendido en el mundo, lo conocemos como Santa Biblia. Y muy pocas veces quizás nos hemos tomado el tiempo para estudiar, para preguntar, para buscar información sobre lo que quiere decir este título, Santa Biblia. Lo tenemos impreso, lo tenemos editado en varios idiomas, pero a nosotros nos llegó en nuestro idioma castellano como Santa Biblia. Bien, la clase de hoy va a estar entonces dedicada en un resumen a tratar de que entendamos qué quiere decir Santa, qué quiere decir Biblia. Bien, vamos a comenzar entonces con Santa. La palabra Santa nos hace referencia a una palabra derivada del latín. Entonces, como primera información es que esta palabra Santa es derivado de una palabra en latín. Muy bien, es del idioma latín que significa consagrado, apartado, dedicado, y también sagrado. Para el contexto que vamos a utilizar sobre la palabra santa, lo que es más adecuado de estos términos es tomar la palabra consagrado. Entonces ya tenemos que la palabra santa, derivada del latín, en nuestro idioma podríamos llamarlo consagrado. Entonces, santo es consagrado. Bien, tenemos el otro título, que es Biblia. Bien, Biblia es un derivado también. Se latinizó junto con la versión búlgara una palabra griega que deriva de un pueblo llamado Biblón. Un pueblo en Grecia donde se fabricaba, donde era el pueblo por excelencia de este país de Grecia, donde se fabricaban los papiros, o sea, los rollos, donde se escribía toda la escritura. Entonces, la palabra Biblia deriva del griego biblón, que únicamente es el nombre de un pueblo, solamente eso. Ahora bien, esa palabra en griego quiere decir papiro. Biblón quiere decir papiro, justamente, por la fabricación de estos juncos, ¿no es cierto? Se fabricaba por medio de la hoja del papiro donde escribir, donde guardar toda una información. Y el pueblo deriva entonces de ese nombre en griego biblón, que quiere decir papiro. Y Biblia, entonces, para que vayamos entendiendo, derivando en los distintos tiempos, llega la palabra libros, porque hoy nosotros lo tenemos impreso en hojas de papel, pero en aquel tiempo estaba todo en hojas de papiro, lo que se llamaban rollos que formaban la escritura. Bien, hoy en día nosotros ya no lo tenemos en rollos, sino que lo tenemos en libros, finamente editados, prolijamente encuadernados. Entonces podríamos decir que la palabra Biblia no significa otra cosa que libros. Vamos bien hasta acá. Entonces ya hemos traducido, ya hemos entendido, libros tenemos por un lado como Biblia, libros, y teníamos consagrado. Tenemos también que razonar que la Biblia no es un solo libro,
sino que son varios libros, un conjunto de libros encuadernados en una sola edición. O sea, son en total lo que nosotros tenemos hoy como la edición de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tenemos 66 libros, lo que no quiere decir que sean los únicos libros consagrados, los únicos libros sagrados, sino que son los que se consideró en el año 1569 y en el año 1602 que sean los que queden dentro de lo que se llama canón bíblico. Pero no son los únicos libros, si bien nuestro estudio va a estar basado en esos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces tenemos que la palabra Santa Biblia quiere decir libros consagrados. Muy bien, entonces tendríamos que entender libros consagrados ¿a qué? Se entiende consagrado como dedicado. Libros dedicados ¿a qué? Es muy sencilla la respuesta, están dedicados a transmitir una información. Están dedicados a transmitirle a la humanidad una información. No es que están consagrados a Dios esos libros, Dios no los necesita, Dios sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Lo que también podríamos razonar que estos libros son una educación, son una forma de disciplinarse, son una doctrina, son una enseñanza, son una información. Están consagrados plenamente a informar. Cada uno de los 66 libros que hoy tenemos y que llamamos Santa Biblia son libros consagrados a informar. ¿A quién? ¿A una religión específica? No, por supuesto que no. Están consagrados a informar a la humanidad. ¿Y qué cosa? Libros consagrados a informar qué cosa. ¿Qué es lo que estos libros nos quieren contar? Estos libros consagrados, entonces, nos van a hablar sobre, primeramente, la crisis de un problema tremendo en el que está sumida toda la humanidad por el simple hecho de nacer. Todos ya estamos envueltos, estamos enfrascados en un problema, en una crisis tremenda, que la humanidad por sí misma, por la ciencia, por la tecnología, por los avances culturales no ha llegado a una solución. Entonces, este libro nos informa la crisis de un problema. ¿Por qué este mundo se encuentra como está? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la vejez? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo se ocasionó? ¿Cómo tuvo inicio todo este problema? Bueno, el libro que nosotros llamamos Santa Biblia nos informa al detalle qué es lo que ocurrió. Nos cuenta la crisis de un problema. Y como segundo, acuérdense que estamos haciendo un resumen de todo esto. En algún momento lo vamos a tocar más detalladamente. Primero la crisis de un problema y como segundo nos cuenta la armonía de una solución. Entonces, nos muestra, no nos engaña, no nos miente, no nos hace creer que este mundo es un lecho de rosas, que vamos a caminar sobre algodones, que todo va a ser felicidad, que todo va a ser tranquilidad, sino que nos pone detalladamente una información delante nuestro y no nos queda otra que entender que este mundo no está gobernado por Dios, no está gobernado por Jesús, este mundo está metido en una crisis derivada de un problema. Bien, ahora también nos cuenta que se puede restaurar la armonía perdida y que resultó en crisis. Se puede restaurar esa armonía por medio de una solución. Hay una solución a la injusticia de este mundo. No va a durar para siempre, la muerte no va a durar para siempre, la enfermedad no va a ser para siempre, la vejez tiene un tiempo determinado en que todo eso va a terminar. Todo lo que derivó de la crisis de ese problema va a terminar en la armonía, en la solución. Bien, entonces, decimos que Santa Biblia son libros consagrados ¿a qué? Hay una información. Esa información nos transmite en dos partes la crisis de un problema y la armonía
de esa solución. Entonces, Santa Biblia son libros consagrados a una información. La información que nos brinda, que sepamos cuál es la crisis, cuál es el problema y que sepamos cómo volver a la armonía por medio de una solución. Hasta aquí esta clase. Próximamente continuaremos con este tema.